intramoleculares, ¿sí? Que sean entre un átomo y otro. Pero esos átomos que se unen entre sí tienen una forma en el espacio, una forma tridimensional, la cual se puede ver en el espacio. Y eso se da por las fuerzas de atracción o repulsión que se generen entre estos átomos. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí. Perfecto. Lo voy a hacer bastante simple para que quede claro, ¿sí? En este caso, cuando nosotros tenemos un átomo, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos este átomo unido a este átomo X y este átomo X, ¿sí? Y esta unión se da de esta forma, ¿sí? Este tipo de átomos, ¿sí? La geometría que se genera se llama geometría lineal, ¿sí? Es una geometría lineal. Y sus ángulos de enlace, con mayúscula, y sus ángulos de enlace son de 180 grados. ¿Estamos? Es decir, que entre este átomo que yo tengo acá y este átomo que tengo acá y el átomo central, ¿sí? Existe un ángulo de 180 grados, ¿sí? Entre cada una de estas uniones. Si yo lo viera en un microscopio, veríamos ese tipo de estructura atómica. ¿Está claro? No entendí lo de los 180 grados, profe. Bien. Vamos a suponer que vos tenés, ¿sí? Mira. Tenemos el átomo este. Tenemos el átomo O y el átomo X. ¿Sí? Para formar, ¿se acuerdan la configuración del octeto de los 8 electrones? Este átomo O se une con dos átomos X. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Todo esto va a formar una molécula. Esta es la molécula. Ahora, dentro de la molécula, si yo lo veo al microscopio, el átomo O, ¿sí? Este átomo, unido al átomo X, las fuerzas que hay de repulsión y atracción entre este átomo y este, me generan un ángulo de 180 grados. ¿Sí? Claro. Entonces, a este tipo de moléculas se llaman moléculas lineales, ¿sí? O molécula lineal, y sus átomos, ¿sí? Los grados de los ángulos que me forman es de 180 grados. Entonces, si a usted en el examen le dan un átomo que dice, tengo una molécula lineal, ¿cuántos grados son los ángulos de enlace? Ustedes tienen que poner 180 grados. O al revés, le dan, tenemos una molécula de 180 grados. Cuyos ángulos son de 180 grados? ¿Qué tipo de molécula nos estamos refiriendo? A una molécula lineal. ¿Está claro hasta ahí? Sí, sí, se entendió. Sí. Perfecto. Vamos ahora. Vamos a suponer que... No, esto es para... Claro que por ahí soy medio burro para usar esto, pero estoy... ¿Esto lo copiaron ya? Sí, sí. Sí. Ahora vamos a suponer que nosotros tenemos, ¿sí? Ese mismo átomo O, ¿sí? Pero que se une a tres átomos X. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Sí. Sí, sí. Bien. La fuerza de atracción y repulsión que va a haber entre el átomo O y el átomo X, ¿sí? Y entre un átomo X con el otro, porque estos átomos también tienen como una interacción entre sí, ¿sí? Porque si no se mezclarían, ¿sí? Me van a formar ángulos, ¿sí? Unos ángulos que van a tener 120 grados. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Y a esta molécula le vamos a llamar plana trigonal.
¿Queda claro? Sí. Entonces, si nosotros nos dan este tipo de moléculas, sabemos que estamos hablando de una molécula plana trigonal. ¿Estamos ahí? Sí. Bien. Ahora vamos a suponer que a este mismo átomo recién O se va a unir con 4 átomos. Cuatro átomos X. ¿Sí? Bien. Los ángulos de enlace que va a formar este tipo de molécula, ¿sí? Es de 120 grados y ángulos de 90 grados. Y se llama bipiral, perdón, 109,5, me adelante. Estos ángulos son de 109,5. Y esta molécula se llama tetraédrica. ¿Sí? Entonces, entre este ángulo si yo acá quiero medir el ángulo O con el de esta X, va a ser de 109 grados, 5. ¿Está claro? Sí, Ya profe. estoy. ¿La coma te modifica en algo? ¿Cómo? ¿La coma qué? ¿Modifica algo? No. No, es Está mal. 109,5, o sea, es la coma. O sea, hay que Claro. ponerle 100, si voy a poner 109, esto va a estar mal, es 109,5, Dale, porque genial. es el ángulo exacto que forma. Ahora, lo importante, Perdón, ¿sí? ¿el ángulo es entre el oxígeno y el X? Va a ser entre el oxígeno y el X y entre cada uno de las dos X. Ah, bien. Entonces, a ver, lo más importante de esto no es que sepan el funcionamiento de por qué se genera el ángulo de 109,5 y qué fuerza de atracción y repulsión. Lo más importante es que ustedes, cuando vean una molécula que tiene un ángulo, un átomo central y está unido a otros 4 átomos, ¿sí? Ustedes sepan de que ese tipo de molécula se llama tetraédrica. Y punto. Y le dicen, tengo una molécula tetraédrica. ¿Cuánto es el ángulo de enlace? 109,5. Ya está, tienen la respuesta. ¿Queda claro? Queda claro. Sí. Perfecto. Bien. Después existen otras dos, ¿sí? En el caso de que esté unido a 5 átomos, ¿sí? Si está unido a 5 átomos se va a llamar bipirimidal trigonal y los ángulos van a ser de 120 y de 90 grados. Y después tenemos por otro lado lo que es la octaédrica, cuyos átomos son de 90 grados y 120 grados. 180 grados, perdón. ¿No? No me deja borrar. En el caso de la bipirimidal trigonal es un átomo central que está unido a 5 átomos y en el caso de la octaédrica es un átomo central que está unido a 6 átomos. ¿Sí? Pero estas son las que menos incidencia o las que menos van a encontrarse dentro del examen. Las que más me interesan es que queden bien en claro son las 3 anteriores. ¿Estamos hasta ahí? Sí, estamos. Sí, profe. Una consulta, ¿por qué las Sí, últimas dos tienen tipo dos ángulos que generan? O sea, uno se porque genera entre el oxígeno y la X y otro entre la X sí, y la son X. las que se generan, en este caso, que se generan entre el oxígeno, ¿sí? Y el átomo, o sea, le puse la O no porque fuera el oxígeno, sino que le puse un átomo llamado O, un átomo cualquiera. Pero entre ese átomo central, son las fuerzas que se va a formar entre este átomo central y este átomo X, pero 120. también ahora van a empezar a incidir
las fuerzas que se generen entre estos dos ángulos. Claro, porque ¿Sí? más chiquito ahí sí. Entonces, va a haber átomos X que van a tener 120 grados Ah, y va a haber átomos X que van a tener 90 grados. Ok, ¿Sí? Es más que todo por el tipo de fuerzas que se dan dentro de sí de los átomos, pero no es algo en el que vamos a explayarnos mucho. ok. ¿Queda claro? Gracias. Sí, sí. Bien. Ahora, algo muy importante, muy importante que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Y que esto también nos pueden dar, es el tema de la hibridación, ¿sí? La hibridación es una característica que tienen las moléculas y tienen que ver con las casillas cuánticas en donde se ubican. ¿Qué tienen que saber ustedes de estas moléculas? ¿Sí? Es que todas las moléculas lineales, la hibridación es sp1. Entonces, le dan una molécula lineal, ¿qué tipo de hibridación tiene? sp1. Hibridación. Sí, hibridación. Ah, hibrida. Vamos a ponerle esto en un colorcito. La hibridación de las moléculas lineales es sp1. Y punto. La hibridación de las moléculas plana trigonal siempre va a ser sp2. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Y la hibridación de las moléculas tetraédricas va a ser sp3. Entonces, a ustedes le ponen una molécula tetraédrica y en el examen puede aparecer. Tenemos el compuesto, por ejemplo, el metano. ¿Sí? Vamos a suponer que tenemos el metano que es CH4. Es una molécula central de carbono. ¿Sí? Vamos a suponer que fuera esta. Esta en las cruz, son 4 hidrógenos. Hidrógeno. Hidrógeno. Cada uno de lentitud, pero bueno, yo le voy agarrando la mano. Bien. Tenemos esta molécula. ¿Sí? Esta molécula tetraédrica, ustedes le ponen el metano, CH4, ustedes le dibujan, les preguntan cuáles son los ángulos de enlace, qué tipo de molécula es y cuál es la hibridación que tiene. Entonces ustedes hacen esto, hacen el dibujito, ¿sí? Y dicen, bueno, es una molécula tetraédrica, perfecto. ¿Cuáles son los ángulos de enlace que tiene? 109,5, ¿cuál es la hibridación? sp3. Y se termina el ejercicio. Profe, te hago una consulta. Sí, La profesora en una de las clases nos dijo que la hibridación dependía de los enlaces. Si teníamos, por ejemplo, enlace simple, la hibridación era sp3, si teníamos enlace doble, era sp2. sí, tiene que ver con el tipo de enlace que ustedes tengan. A ver, yo le puse acá el metano porque es un ejemplo para que ustedes vieran que es una molécula con cuatro Átomos. enlaces, ¿sí? Pero lo importante es el tipo de molécula que ustedes tengan, ¿sí? Va a ser el tipo de hibridación que tiene. Por O sea, es ejemplo, lo que dijo la profe. Si siempre en tiene una doble enlace va a molécula. ser sp2. ¿Cómo? Ajá. Que, por ejemplo, va a coincidir si tenemos siempre una molécula tetraédrica, siempre vamos a tener enlaces simples. Puede No. ser que tengan enlaces simples o puede ser que no tengan. Normalmente son enlaces simples, ¿sí? Ajá. No creo que les vayan a dar una molécula con un enlace dativo dentro de una molécula tetraédrica, por ejemplo. ¿Sí? Supongamos el oxígeno puede hacer un enlace dativo y ese enlace dativo, ¿sí? Quedaría como una molécula tetraédrica, pero no importa, no creo que les vaya a dar esto. Pero siempre, normalmente, son enlaces simples. ¿Por qué son enlaces simples? Porque recuerden que lo que tienen que buscar es formar el El octeto. octeto, sí.
Normalmente habíamos visto que todo por electronegatividad, la mayoría de los elementos que tienden a aceptar electrones, o sea, a atraer electrones, mínimamente tienen 4 electrones en su capa de valencia. Sí. ¿Sí? Entonces, a lo sumo se unirán con 1, 2 o con 3 elementos más. ¿Sí? Con 3 electrones. En este caso, que se unen con 4, ¿sí? Va a ser un enlace simple. Porque si yo genero acá un enlace doble, ya estoy trayendo ese Claro, electrón. sí, sí. Sí, sí. ¿Se entiende? Sí, sí, de 10, gracias. O sea, profe, que ese ejemplo que acabas de dar, el enlace sería con una sola línea. Sí, con una sola línea. Yo había puesto antes las 2 líneas porque la había mostrado en el ejemplo de recién para que se viera que estaba unido. Pero es una unión simple, o sea, vendría a ser. Vamos a suponer que le pongo así. Había puesto esto como para que vieran que estuviese unido. ¿Quedó claro ahí? Sí, sí. Perfecto. Bien. Ya visto esto, lo que vamos a terminar de ver es lo que son las fuerzas intramoleculares. ¿Sí? Las fuerzas intramoleculares, ¿sí? O sea, que se dan dentro de la propia molécula. Esperen que voy a poner. Tenemos las fuerzas dipolo-dipolo, ¿sí? Por un lado, tenemos las fuerzas de London, por otro, y por último tenemos que son los puentes de hidrógeno. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Sí, sí. Bien. Las fuerzas dipolo-dipolo son las menos, o sea, digamos, las más simples de romper. ¿Sí? Y las fuerzas del puente de hidrógeno son las más difíciles de romper. A veces había una pregunta en el examen que decía el enlace que se genera dentro del ADN es un tipo de enlace de puente de hidrógeno. ¿Es más fuerte o más resistente que un enlace dipolo-dipolo, verdadero o falso? ¿Sí? Entonces tienen que saber que las fuerzas dipolo-dipolo son más leves o más fáciles de ser rotas que los enlaces del puente de hidrógeno. ¿Sí? Sí. Bien. El enlace dipolo-dipolo, ¿entre quién se da? Se da por fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión entre moléculas. ¿Sí? Que es lo que mantienen que un átomo se una o no al otro. ¿Sí? Se da con moléculas polares. Siempre se da con moléculas polares. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos una parte negativa y una parte positiva. Perdón. Las fuerzas de atracción, ¿sí? Que se generen de atracción se van a dar entre la parte positiva de un elemento con la parte negativa del otro. ¿Sí? Entonces, acá es donde se genera esta fuerza de atracción. Esta parte. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a venir este elemento, este átomo, se va a acercar a este otro átomo de acá, ¿sí? Este viene con una carga negativa, este viene con la parte positiva del elemento y ahí van a generar una fuerza de atracción, se van a unir. Ahora, vamos a suponer que tenemos en este otro átomo, acá la carga negativa, acá la carga positiva, acá la carga positiva y acá la carga negativa. ¿Sí? Cuando venga este átomo de acá y se choque con este átomo de acá, no van a unirse, sino que van a expulsarse o retraerse o repulsirse entre uno y otro. ¿Sí?
porque va a chocar la parte polar positiva de este elemento con la parte polar positiva de este otro elemento. Entonces, los polos del mismo signo se repelen entre sí. ¿Sí? ¿Vieron lo que pasa con los imanes cuando ustedes quieren unir las dos partes de un imán? ¿Sí? Cuando nosotros queremos ver las dos partes de un imán, Sí. cuando queremos unir los dos imanes del mismo polo, se empiezan a repeler. Esto es porque chocan la misma parte polar y apolar, la misma parte polares de una parte y otra. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si yo uniese las dos partes iguales de un mismo elemento, yo uno esto, o intentara unir junto con esta parte positiva, yo lo que haría es le quitaría estabilidad a cada uno de estos átomos. Por eso es que se repelen entre uno y otro. ¿Está claro? Está claro. Sí, sí. Sí, sí. Perfecto. Las fuerzas London, ¿sí? Vamos con la que sigue. ¿Qué es lo que sucede con las fuerzas London? En este caso se da con moléculas apolares y se da con los gases inertes, normalmente. Lo que se hace es, lo que se genera es un momento dipolo instantáneo. ¿Sí? ¿Qué nos referimos cuando se da un momento dipolo instantáneo? Nosotros tenemos, si ustedes se acuerdan, los gases inertes, ¿sí? Tenían su configuración del octeto de forma correcta, o sea, no necesitaban otros electrones para poder, o sea, otro elemento para unirse y tener estabilidad. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bien. Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos acá dos moléculas de helio. Entonces, una sola molécula de helio, ¿sí? Un solo átomo de helio, no existe separado por sí solo, sino que se encuentra dentro del aire con una infinidad de otros átomos de helio. Pero para que estos átomos puedan estar juntos, ¿sí? Y no se empiecen a repeler entre ellos, se genera este momento dipolo instantáneo que entre el movimiento de los electrones de uno y otro, ¿sí? Se genera como una igualdad de cargas, vamos a poner otro color, entre el centro de este elemento y el centro de este otro. Entonces, esa igualdad que se genera entre un átomo y otro, lo que va a generar es que no se repelen entre sí, ni tampoco se atraen. Mantienen su estabilidad y pueden estar como que estuvieran separados, pero juntos a la vez. Porque de forma aislada no pueden existir, ni tampoco pueden unirse porque ya tienen su configuración estable. Entonces se mantienen en átomos separados, pero con una cierta distancia específica entre un elemento y el otro. ¿Se entiende más o menos? Sí, sí. Perfecto. Bien. Y por último tenemos lo que son el puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno se da entre el hidrógeno más, puede ser nitrógeno, oxígeno o flúor. Solamente con estos tres. ¿Sí? Se da solamente entre el hidrógeno con el nitrógeno, el oxígeno y el flúor. Es un enlace muy fuerte que realmente necesitamos determinadas condiciones para poder romperlo. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos el hidrógeno y cuando formamos el agua. Tenemos este tipo de enlaces así. Nosotros, para poder romper esta molécula, necesitamos una gran cantidad de fuerza. ¿Sí? Y una gran cantidad de energía a la hora de romper el tipo de elemento. Por eso es que es el tipo de enlace más fuerte que existe. Entre metales o metales, por ejemplo. ¿Sí? Nosotros para romper el enlace vamos a tener una gran cantidad de energía, vamos a mover la energía. Y entre
Lo más importante que tienen que dar cuenta de hidrógeno, es que ustedes vieron que lo ponen a nivel del ADN. Sí. Bueno, dentro de las uniones del ADN, el fósforo, ahí tenemos un hidrógeno con el hidrógeno, como en la ADN, guanina, toxina, ¿Cómo? Entre las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas no lo tenemos ahí en la cultura, por eso está diciendo que se pasa en la ADN. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Bien. Estos son los tres fuerzas intermoleculares que existen. Que se hacen en una biológica y dentro de la relación molecular. ¿Alguna duda que tenemos acá? No. Bien. Y ahora vamos a ver el día número 4, lo que son las partes de uniones químicas. Si tienen que vamos a ver vamos a tratar todo para que quede bien claro la duda. ¿Sí? ¿En qué uniones químicas nos vamos a centrar? En la que el metal está en el hidrógeno, y la que el no metal está en el hidrógeno. No me voy a poner a... No sé si te la voy a una oportunidad de por toda la parte sale. Sí. La unión de metal y después sale básico, ya no puedo poner acá el tiempo porque es muy difícil poder poner un ejercicio de tipo dentro de lo que también viendo. Ahora, tener que claro cómo es un hidruro, cómo es un óxido, cómo es una plata, cómo es una oxígeno natural, y fundamentalmente claro porque iban a tener algunos ejercicios durante el examen. ¿Sí? Sí. Bien. Lo primero que vamos a ver es los compuestos que se generan, sí. Ahí vamos a ver, de hidrógeno. Nosotros unimos un elemento, sí, vamos a poner el elemento. Bueno, elemento. Hidrógeno. ¿Está hasta ahí? Nosotros podemos tener el hidrógeno, y luego le vamos a un metal, más el hidrógeno, esto nos va a dar a nosotros un hidruro metálico. ¿Sí? ¿Cómo se forma este hidruro metálico? ¿Cómo nosotros lo generamos? Vamos a suponer que vamos a agarrar un metal cualquiera de la tabla periódica. Profe, ¿ese es el que se explica con H2? ¿Cómo? Ese es el que sería H2. Ahora le voy a mostrar justo cómo se hace el ejercicio. Genial. A ver, que diga H2 no quiere decir que está multiplicado, que tenga dos valencias, sino que es la forma en la que se encuentra en la atmósfera normalmente. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que nosotros tenemos el aluminio. El aluminio le vamos a sumar el hidrógeno. ¿Sí? Bien fácil. Esto nos va a dar AL. ¿Qué valencia tiene el aluminio? ¿Cuál es la valencia del aluminio? 3. ¿Cuál es la valencia del hidrógeno? 1. Entonces, ¿cómo hago acá para saber qué valencia voy a tener al final?
¿Cómo harían ustedes para saber qué valencia tiene al final? Intercambiar los números. Igualar. ¿Cómo? Igualar si de un lado hay 3, del otro lado también. Claro, en este caso, no, geométricamente están balanceados, ¿sí? No hace falta balancear ni igualar nada. Lo que sí tenemos que hacer es cruzar las valencias. ¿Cómo se usa? Cruzamos la valencia del aluminio. Lo voy a poner en rojo. La valencia del aluminio se la vamos a dar al hidrógeno y la valencia del hidrógeno se la vamos a dar al aluminio. ¿Sí? Entonces, el compuesto final que nos quedaría es AlH. Nos quedaría aluminio 1 y hidrógeno 3. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Y ahora el cálculo, la forma en la que se escribe tradicionalmente es, en el caso de los metales, es hidruro, y le ponen el nombre del metal, en este caso aluminio. ¿Está claro esta parte? Sí. Bien. Ahora vamos a ver qué pasa en el caso de los no metales. ¿Sí? Vamos a suponer que nosotros tenemos bueno, ahí. Tenemos un no metal más hidrógeno, va a dar un hidruro no metálico. ¿Sí? También puede ser un hidrácido. Bien, ahora vamos a ver por qué le llamamos hidrácido. ¿Sí? Tenemos por un lado el hidruro no metálico y por otro lado el hidrácido. ¿Sí? Vamos a suponer que nosotros tenemos el azufre. Vamos a tomar el azufre, ¿sí? Le vamos a agregar el azufre y el hidrógeno. Y después vamos a dar el H6. ¿Sí? En el caso de las valencias, cuando se hacen hidruros, se utiliza la valencia más chica. Y la valencia más chica del elemento. ¿Qué valencia es cuál es la valencia más chica del azufre? Dos. La valencia más chica del azufre es 2. El azufre tiene 2, 4 y 6. ¿Y la valencia del hidrógeno cuál era? 1. Perfecto. Esta es la valencia 1. Entonces, hacemos exactamente igual que hicimos antes con los hierros metálicos. El 1, ¿sí? el 1 se lo vamos a pasar al azufre, vamos a conocer valencias. Y el 2 lo vamos a dar al hidrógeno. Entonces, el resultado de esto va a ser H2 S1. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Bien. Profe, yo tengo una duda que no sé por ahí si ya la han resuelto en las clases anteriores. Yo es la primera que participo. ¿Cómo puedo identificar o cómo puedo razonar cuántas valencias tiene un elemento? Por ejemplo, ahí vi que en el azufre dijeron que tiene 3 valencias. Sí. A ver, primero en la tabla periódica está la tabla de valencia. En la parte de la tabla periódica está la tabla de valencia. Ajá, yo no tengo una. Está bien, sí. Tengo una impresión. Bien. Ahora, si vos no tenés la tabla periódica o tenés la tabla muda, vos tenés que sacarte el grupo al cual pertenece. Vos te sacas
el azufre pertenece al grupo 6. Sí. ¿Sí? Todos los elementos que pertenecen al grupo 6 tienen valencia 2, 4 y 6. Ah, perfecto. Bien. ¿Sí? En el caso del oxígeno siempre se utiliza la valencia 2, pero el resto de los elementos es 2, 4 y 6. Bárbaro, gracias. Nada. Entonces, formamos este compuesto. Y este compuesto, a diferencia del hidruro metálico, la terminación uro se le agrega al elemento químico que le agregamos el hidrógeno. En este caso sería un fluoruro de hidrógeno. ¿Estamos ahí? Sí. ¿Seguro no hay ninguna duda? Ahí cuando formas el compuesto, sería. Pones primero el hidrógeno porque es menos electronegativo. Sí, se coloca de esa forma. Igual en nomenclatura siempre los hidruros metálicos se coloca primero el metal y después el hidrógeno, y los no metálicos se coloca primero el hidrógeno y después el no metal. Es por electronegatividad, pero siempre se va a conectar de esa forma. ¿Claro hasta ahí? Sí. Bien. Vamos a suponer que este hidruro metálico, ¿sí? Yo le quiero sumar agua. Yo quiero unir con el agua. ¿Qué va a pasar en el caso de los metales? Se forma un hidróxido. Se forma un óxido. Un óxido, así que se forma. Un hidróxido. Bien. En el caso de los hidruros metálicos, jamás se van a unir con agua. Los hidruros metálicos. ¿Está claro? Sí. Bien. En el caso de los hidruros no metálicos, ¿sí? Estos sí se van a unir con el agua y van a formar dos hidrácidos. ¿Está claro esto? Sí. Bien. ¿Cuál es la ventaja y la facilidad que me dan los hidrácidos? ¿Sí? Que es el hidruro no metálico más el agua, que simplemente es la misma fórmula pero cambia el nombre. O sea, vamos a suponer que tenemos el mismo sulfuro de hidrógeno, pero lo vamos a escribir acá, que es H2S, ¿sí? Más agua. Esto a mí me va a dar el mismo componente, el mismo compuesto. Lo importante es que, más allá del resto y lo que queda después, es que a mí me da el mismo compuesto. Este mismo que está acá. ¿Pero en qué va a cambiar? En que se le va a cambiar el nombre. ¿Sí? Antes era sulfuro de hidrógeno. Yo el sulfuro de hidrógeno lo diluí en agua, formé un hidrácido y esto se va a llamar ácido sulfídrico. ¿Quedó claro? Perdón, ¿por qué queda igual? Esto es una dilución en agua. ¿Qué pasa? El azufre se rompe acá el hidrógeno, esta molécula con el azufre. El azufre queda disuelto, se rompe el agua. El hidrógeno 2 del azufre junto con
digamos, el hidrógeno 2 este que queda acá, se va a unir con el oxígeno que libere el agua, y el azufre que estaba suelto se va a unir con el hidrógeno del agua. Entonces forma el mismo compuesto. Ah, pero no aparece, digamos, el oxígeno ahí. ¿Cómo? El oxígeno no va a aparecer, digamos, A en ver, el... quedaría esto quedaría igual, lo único que haría esto más H2O. Pero no se lo pongo simplemente para no confundirlo. Ah, Pero básicamente para explicarte, ahora después yo lo borro. Vendría a ser que yo rompo este compuesto acá. ¿Sí? Perdón. Yo rompo el compuesto acá. Y rompo el compuesto acá. Entonces, estos dos hidrógenos de acá se van a unir con el oxígeno y me van a formar el agua. Este azufre bien. se va a unir con estos dos hidrógenos de acá y me va a formar el ácido sulfídrico. Ah, bien, bien. Ahora sí, Por eso que queda el mismo compuesto. claro. Sí, ¿Sí? sí, sí, de 10. ¿Estamos hasta ahí? Sí. ¿Alguna duda con esto? No, profe. No, ¿Todo bien? sí, Perfecto. Es importante que ustedes se queden bien y que se acuerden de este compuesto, ¿sí? Porque después nosotros vamos a usar para hacer las sales, ¿sí? Vamos a usar este tipo de compuesto. ¿Queda claro? sí, Perfecto. Vamos ahora, recién vimos los elementos que nosotros le damos una adhesión, perdón, de hidrógeno. Ahora vamos a ir con aquellos compuestos a los que yo en vez de sumarle hidrógeno, les voy a sumar oxígeno. ¿Sí? Perdón, me quedó una pregunta Sí. de lo otro. ¿Cómo nos damos cuenta, digamos, si tenemos el mismo, las mismas letras? ¿Cómo nos damos cuenta cuando es un hidruro no metálico o un ácido? Bien. A ver, en la fórmula química siempre va a ser igual. Lo que a vos te puede llegar a diferenciar es que si a vos te dan una sal y te ponen este elemento, ¿sí? Vos sabés que estás hablando de un hidrácido. Ahora, si te dan, vamos a suponer que te dan este elemento así solo, te escriben cómo se llama el nombre de este compuesto Sí. y te ponen este elemento así solo, te puede aparecer ácido sulfídrico, ¿sí? Te van a poner, que son 3 o 4 elementos, 4 opciones y te van a poner ácido sulfídrico. O te van a poner 3 o 4 opciones y te van a poner ácido de sulfuro de hidrógeno. Cualquiera de las dos formas está bien, porque bueno, podés adivinar si está con agua o no. ¿En qué forma vos podés saber si te dan la fórmula esta completa? Si por Ah, ejemplo te bien. ponen esta fórmula así completa, H2S más H2O es igual a H2S, bueno, vos sabés que es el sulfuro, o sea, el hidruro no metálico que se le agregó agua, entonces va a ser un ácido. Ah, bien. Bien, bien. ¿Queda claro eso? Sí, sí. Gracias. Bien. Volviendo a este tema, ahora vamos a ver los que se le unen el oxígeno, ¿sí? Ahora tenemos el metal más el oxígeno. Esto nos va a dar un óxido básico. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que tenemos, nuevamente lo vamos a tomar el aluminio, más el oxígeno. Nos va a dar Al. ¿Sí? ¿Qué valencia dijimos que tenía el, el aluminio? 3. 3. Me sale medio grande el 3. Bien.
¿qué valencia dijimos que tenía el oxígeno? ¿O qué valencia tiene el oxígeno? 2. 2. Bien. ¿Qué pasaba con las valencias? ¿Qué tenemos que hacer con las valencias? Cruzarlas. Cambias de lugar. Perfecto, entonces, de este lado, el 3 del aluminio, se lo voy a cruzar al 2 del oxígeno. El 2 del oxígeno, se lo voy a cruzar al 3 del aluminio. Entonces, va a quedar Al2, oxígeno, 3. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí. Bien. ¿Cómo se va a llamar este elemento? Óxido de aluminio. Perfecto. Óxido de aluminio. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, en vez de tener el óxido de aluminio, tengo un elemento como el hierro, ¿sí? Que tiene dos valencias. Oso o ico, depende cómo se llame. Depende qué valencia uses. Cuando nosotros tenemos, ¿sí? Hay elementos que tienen distintas valencias, que tienen más de una valencia, tenemos que ir con esta tablita, ¿sí? ¿Qué pasa con esta tablita? Si el elemento, ¿sí? Tiene dos valencias, ¿sí? Cuando un elemento tiene dos valencias, esto va de más chico a más grande. Cuando un elemento tiene solamente dos valencias, ¿cuáles son las dos valencias cuáles son las dos terminaciones que puedo llegar a agregar? Oso o ico. O ico. Bien. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si un elemento tiene tres valencias, como el azufre, por ejemplo? Hipo, oso, ico. Perfecto, se va del hiposo, oso e ico. O sea, hiposo para la más chica, oso la que le sigue, e ico para la más grande. ¿Y en qué caso se va a utilizar, ¿sí? Las cuatro valencias, los cuatro nombres, o los cuatro prefijos y sufijos? Tenés 4 valencias. En el caso que tengamos cuatro valencias, como por ejemplo el caso del cloro. El cloro tiene valencia 1, 3, 5 y 7. Entonces, la más chica va el hiposo, la que le sigue oso, ico y perico. ¿Queda claro? Sí. De 10. Entonces, vamos a suponer que nosotros acá tenemos el hierro, ¿sí? Y el hierro, voy a utilizar Una la... consulta. ¿Y si Sí. tiene más de 4 valencias? No tiene, los elementos del tabla periódica no tienen más de 4 valencias. ¿Y el que tiene 6? 2, ¿Cómo? 4 y 6. Todos los del grupo El que 6 tiene, a tienen ver, 2, que 4 y tenga la 6. valencia 2, que tenga la valencia 4 o que tenga la valencia 6, ¿sí? Que tenga 2, 4 y 6, tiene tres valencias distintas. La valencia 2, en el estado natural podemos encontrarlos con 2 electrones en su última órbita, con 4 electrones en su última órbita o con 6 electrones en su última órbita. Pero que tenga valencia 6 no implica que tiene 6 valencias. No sé si me explico eso. Claro, significa que tiene 3 valencias diferentes. Tiene tres valencias diferentes, exactamente. Puede ser 2, 4 y 6, pero la cantidad de valencias que tiene son 3. Acá en la tabla el nitrógeno, por ejemplo, dice que tiene 5 valencias. Sí, hay varias que van a aparecer con distintos estados de oxidación, pero en el caso del nitrógeno es la valencia 3 y 5. ¿Sí?
Ustedes fíjense en el caso de los no metales, por ejemplo el nitrógeno aparece en el grupo 5. ¿Sí? Si ustedes ven la tabla periódica. Sí. Bien. La valencia que va en ese caso es la valencia 3 y la valencia 5. En el caso del que le sigue, que es el grupo 6, es valencia 2, 4 y 6. Los otros son casos especiales y, bueno, cuestiones de química que directamente lo tienen que ver con un ingeniero químico. Pero para lo que vemos nosotros, simplemente, si está en el grupo 5, tiene valencia 3 y 5. Si está en el grupo 6, 2, 4 y 6. Si está en el grupo 7, 1, 3, 5 y 7. Y nada más. ¿Queda claro eso? Bien. ¿Seguro que queda claro? Sí. Perfecto. Entonces, vamos a suponer que tenemos el hierro. ¿Sí? El hierro. ¿Cuántas valencias tiene? 2. 2. Perfecto. Vamos a usar la valencia más chica. ¿Sí? Valencia 2. ¿Qué dijimos que hacíamos ahora? Lo cruzaron. Intercambio. Invertible. Cruzábamos las valencias. La del hierro va al oxígeno, la del oxígeno al hierro. Entonces nos quedaría hierro 2, oxígeno 2. ¿Sí? Yo les pregunto, entre estos dos números, ¿se puede simplificar? Sí. Sí. Bien, entonces, cuando ustedes tengan dos valencias, ¿sí? Los dos números que puedan ser simplificados, o sea, que sean, por ejemplo, dos números pares o dos números impares iguales y que puedan ser simplificados, lo tenemos que simplificar. Entonces, simplifico el 2, ¿sí? Y este compuesto me queda de esta forma. Como simplificamos acá, ¿sí? Por la cantidad de veces que simplificamos, lo agregamos acá adelante. En este caso lo simplificamos por 2. ¿Sí? Entonces, al agregarle el 2 adelante implica que el 2 hay 2 hierros y 2 oxígenos. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Seguro que queda claro eso? Quedan 2 porque los otros los borrás, o sea, los simplificás Yo y acá lo que hago es simplificar, pero este 2 está multiplicando a cada uno de los elementos. Entonces, yo acá voy a tener 2 por 1 del hierro, voy a tener 2 hierros. 2 por 1 que haya escrito acá del oxígeno, voy a tener 2. ¿Sí? sí. Claro, digamos que si vos no pones ese 2 adelante, sería como que queda uno de cada uno. Claro, si yo no pusiera el 2, si ustedes le piden que hagan, en este caso, esto se llama óxido ferroso. ¿Sí? Me piden que haga el óxido ferroso. Digan cuál es la fórmula correcta y a ustedes le aparece sin el 2 y con el 2, la correcta es la que va con el 2. Porque yo acá lo que hice es simplificar. ¿Me explicó? Sí. Bien. Sí. Y vamos a ver el otro caso del hierro. Vamos a suponer que ahora tenemos el hierro. Vamos a usar la valencia más grande. Esto sería con un no metal lo que acabas de explicar, ¿no? Un no metal más Con un un metal. oxígeno. Ah, un metal. Estamos viendo óxidos metálicos, óxidos básicos. ¿Sí? Vamos a suponer que ahora tenemos el hierro. Pero ahora en vez de usar la valencia más 2, vamos a usar la valencia más 3. El oxígeno sigue teniendo valencia 2. ¿Qué dijimos que hacíamos ahora? Invertir las valencias. Perfecto, invierto las valencias. La del 3 se lo doy el oxígeno se lo pongo el hierro. ¿Sí? Entonces me queda hierro 2, oxígeno 3.
Yo acá puedo simplificar el 2 y el 3. No. No, entonces al no puedo simplificarlo, la fórmula química final escrita es Fe2O3. ¿Quedó claro esto? Sí, profe. ¿Por qué te queda F2 oxígeno 3? ¿Cómo? ¿Por qué queda F2 oxígeno 3? Porque la valencia que estoy usando ahora del hierro, el hierro tiene dos valencias. En el ejemplo anterior, en este, usamos la valencia más chica. Ujú. En este caso, nos piden que usemos la valencia más grande. La valencia más grande del hierro es 3. Ujú. La valencia del oxígeno sigue siendo 2, no se modifica. Entonces, dijimos que para poder balancearlo tenemos que cruzar las valencias. Sí. La valencia del hierro la intercambiamos con la del oxígeno y la del oxígeno con la del hierro. Entonces, ¿qué valencia tiene el hierro? 3. Quien va a tener 3 ahora va a ser el oxígeno. La valencia del oxígeno era 2, la intercambiamos con el hierro y me queda hierro 2. Entonces, la fórmula final es hierro 2, oxígeno 3. Claro. ¿Seguro que quedó claro? Sí, sí. ¿Alguna duda con esto? No, ¿Todo bien? sí. Sí, sí. Entonces, recién teníamos que vayamos el metal más el oxígeno. Ahora vamos a ver qué pasa si a un no metal le agregamos oxígeno. ¿Sí? Vamos a formar un óxido ácido o un anhídrido. ¿Sí? ¿Está claro esto? Sí. Bien. Entonces, ahora vamos a agarrar un no metal. Vamos a suponer que tenemos el nitrógeno. El procedimiento es el mismo. ¿Sí? Dijimos que el nitrógeno tiene dos valencias. La valencia más 3 y la valencia más 5. ¿Sí? Vamos a suponer que elegimos la valencia más chica. ¿Qué valencia tiene el oxígeno? 2. 2. ¿Qué hacíamos acá? Invertir. Invertir valencias. Entonces, nitrógeno 2, oxígeno 3. ¿Sí? Y el nombre se le pone anhídrido. En este caso, el nitrógeno tiene dos valencias. ¿Qué valencia le vamos a utilizar? ¿La utilizamos lo más chico o lo más grande? La más chica. La más chica. ¿Y qué pasa si Termina en tenía oso. dos valencias y le tengo la más chica? ¿Cuál voy a utilizar? La terminación Termina en oso. oso. Nitroso. Listo. Ahí en vez de usar la palabra anhídrido, ¿no podría usar ácido nitroso? No, se utiliza anhídrido. La palabra es anhídrido. Se coloca. Te voy a decir
óxido se puede poner óxido de nitrógeno y entre paréntesis la valencia que se utilizó, óxido nitroso, y si no es para la palabra anhídrido. Ah, bien. Ácido se utiliza después, cuando esto yo lo uno, la adiciono con agua. Ah, perfecto. Vamos a suponer que ahora tenemos la valencia más grande. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasaba acá? ¿Qué hacíamos con esta valencia del 5 del nitrógeno? Se intercambiaban. Usábamos. La Cambiamos intercambiamos. con el óxido. Entonces, me quedaría nitrógeno 2, oxígeno. Entonces, en este caso, al usar la valencia más grande, utilicemos el prefijo ico. ¿Estamos hasta ahí? Le puse los dos nombres acá para que vean que le puede aparecer de cualquiera de las dos formas. Sí. ¿Sí? Entonces acá te dicen, bueno, yo quiero formar el óxido nítrico. Bien, la fórmula final es esta. ¿Está claro hasta ahí? Sí. 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 Ahora, vamos a suponer que es importante que quede claro, porque ahora vamos a ver qué pasa cuando a esto le adicionamos agua, que entramos con la parte de lo que son los hidruros, ¿sí? Y lo que son los oxácidos. No, no los hidruros, perdón, los hidróxidos. ¿Sí? Vamos a suponer que tenemos este óxido básico. Si yo al óxido básico le agrego agua, ¿qué voy a formar? Oxácidos. No, las bases no son ácidas. ¿Qué formo si yo a un óxido básico le agrego agua? Hidróxido. Un Es hidróxido. parecido a los hidruros, pero tiene otra terminación. Hidróxido. Voy a formar un hidróxido. ¿Sí? Entonces, ¿cómo formo un hidróxido? Vamos a suponer que yo tengo el elemento que habíamos recién, el óxido férrico. ¿Sí? Esta es la fórmula del óxido férrico, que es el que habíamos recién. ¿Sí? Este de acá, Fe2, oxígeno 3, el óxido férrico. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí. Sí, sí. Lo que yo voy a formar ahora, cuando le adicione agua, ¿sí? Va a ser esto. ¿Sí? Esto que está acá,
Esto es el hidróxido. ¿Sí? ¿Cómo se escribe el hidróxido? Yo tengo que poner la valencia que utilicé inicialmente del hierro. ¿Sí? ¿Qué valencia utilicé en este caso si es el óxido férrico? La más grande. La mayor. Bien, ¿y cuál es la valencia mayor del hierro? 3. 3. Le pongo el 3 después del OH. Entonces, yo tengo el óxido férrico. Le adiciono agua. Y lo que voy a formar, en este caso se pone hidróxido. ¿Este es férrico o ferroso? Férrico. Entonces, cuando ustedes vean un elemento de estos, o sea, un óxido básico, y le dice, bueno, ¿cuál es el hidróxido que se forma? Lo que tengo que hacer es ver qué valencia utilicé, en este caso, en el metal, que en este caso es el hierro, ¿sí? Si es la más grande, la más chica, o la intermedia, colocársela después del oxidrilo y escribir el nombre. Hidróxido férrico. ¿Está claro hasta ahí? Sí. ¿Seguro que está claro? ¿Hay alguien que tenga alguna duda con respecto a esto? Puede ser que nos hagan, por ejemplo, poner, ¿cómo se dice? Equilibrar esa fórmula. No creo que le hagan equilibrar la forma porque, bueno, esto quedaría férrico. Porque no me cerraría ahí como después tendrías 3 Esto quedaría hidrógenos. así, hidróxido férrico más agua. ¿Sí? Entonces, ¿cómo equilibraría yo la reacción? Ah, queda con el agua. Ah, esa parte Exactamente. no sabía. Bien, Yo acá lo que tengo que hacer es, ¿cuántos hierros tengo acá? 2, 2. ¿Cuántos hierros tengo acá? 1, Entonces le tengo que poner un 2 un 2 adelante. adelante. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas aguas, cuántos hidrógenos, cuántos oxígenos tengo acá? 3 y Perdón, 1 ¿cuántos oxígenos tengo acá? 3. ¿Y 3. acá? y 1. 4. 3 y 1. ¿Cuántos hay acá? 3 más 1 y 4. 4. Están Del otro iguales. lado también. Ujú. ¿Cómo? Están iguales. Están iguales. Ahora, ¿cuántos hidrógenos tengo? ¿Sí? 3 por 1. 3 y más 1, 4. Ahora, este 2 que tengo adelante, acuérdense que cuando hay un 2 adelante del compuesto está multiplicando, Sí. ¿sí? Todo lo que tengo adelante. Entonces, 2 por 3, 6. 6. ¿Cuántos tengo acá? 1. 2, 2. ¿Sí? Pero lo importante de todo esto, más allá de si equilibra o no se equilibra, es que sepan cuál es el compuesto final que es este. Y por eso yo por ahí trato de no meterme tanto en el tema de equilibrar, para que sepan cuáles son los compuestos finales y ustedes directamente puedan pasar al ejercicio siguiente. Porque en el examen van a tener para hacer principalmente sales. Entonces, el equilibrio de esta reacción en este momento no sería lo más importante. Ah, bien. ¿Queda claro? Sí. Sí, yo preguntaba porque es como que ya tengo la costumbre siempre de equilibrar, entonces como que no No, me, está me había... perfecto. Está buenísimo si tienes la costumbre de equilibrarlo, ¿sí? Pero lo más importante es que vos sepas que el compuesto final que te va a quedar es este
y así como lo tenés que escribir para formar tu sal. Claro. Bien. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Perfecto. Y ahora vamos con el caso de los no metales. ¿Sí? En el caso del no metal, perdón, del ácido o el óxido ácido o anhídrido. ¿Sí? Perdón. Ahí está. El óxido ácido anhídrido. Que yo le adiciono, ¿sí?, agua. ¿Qué es lo que voy a formar? Un oxácido u óxido ácido. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que nosotros teníamos el ejercicio recién, que teníamos el del nitrógeno. Vamos a usar el óxido, el nitroso. ¿Sí? El óxido nitroso que teníamos recién era N2, oxígeno 3. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Vamos a suponer que este N2, oxígeno 3, nosotros le agregamos agua. El compuesto que vamos a tener ahora es, se le pone la H adelante, la N del no metal y el oxígeno al final. ¿Sí? Ahora que estoy de correr, así que lo podemos ver bien. ¿Cómo hacemos nosotros ahora para ver bien cuál es el elemento final que nos queda? Lo primero que tenemos que ver es qué valencia tiene el no metal que estamos utilizando. En este caso, ¿qué valencia tiene? 3. 3. 3. Le ponemos acá arriba el 3. ¿Sí? ¿Qué valencia tiene el oxígeno? 2. ¿Qué valencia tiene el oxígeno? 2. 2. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer acá es que la cantidad de valencias o la suma de las valencias del hidrógeno con el nitrógeno tiene que ser igual al número que da o la valencia que me da el oxígeno. Entonces, la valencia del hidrógeno es 1. ¿Sí? Yo tengo 1 del hidrógeno más 3 del nitrógeno. ¿Cuánto es? 4. ¿Estamos hasta ahí? ¿Está claro esta parte? No, profe. Bien. Nosotros tenemos que ver qué valencia tiene, hacer la suma de las valencias de cada uno de los elementos. ¿Sí? Vamos a hacer de cuenta que nosotros acá cortáramos al oxígeno, le hiciéramos una línea divisoria. ¿Sí? Hay que sumar la cantidad de el número que me da entre una valencia, la del nitrógeno, en este caso la del no metal, más la valencia del hidrógeno. ¿Sí? Dijimos que la valencia del hidrógeno era 1. Por esto el 1 que ponemos acá. ¿Y la valencia del nitrógeno cuánto es? 3. 3. Entonces 1 más 3 es igual a 4. Sí. Ahora, ¿cuántos oxígenos tenemos acá? O sea, ¿cuánto me da la valencia del oxígeno acá? 2. Es 2. Perfecto. La diferencia entre esto y esto tiene que ser 0. Entonces, si en este caso yo hago 4 menos 2, esto me da igual a 2. ¿Está bien balanceado esto acá? No. Bien, entonces acá abajo del oxígeno yo tengo que ponerle la cantidad por la que yo multiplicaría este número y me igualaría esto.
¿sí? ¿Qué número yo tengo que multiplicar a 2 para que me dé 4? 2. 2. 2. Entonces, yo le pongo el 2 abajo al oxígeno. 2 por 2, ¿cuánto es? 4. Perfecto. 2 por 2 es 4. Entonces, si yo ahora hago la misma resta que tengo recién, del lado izquierdo tengo 4, del lado derecho tengo 4. 4 menos 4 Cero. es 0. igual a 0. Entonces, ¿está bien escrito ahora? ¿Me da bien el balanceo? Sí. Entonces, la fórmula final de este compuesto sería HNO, ¿sí? ¿Y qué numerito yo le puse abajo al oxígeno? 2. ¿Qué número le puse abajo? 2. 2. 2. Esta sería la fórmula final del compuesto. Ya estaría balanceado. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? ¿Quedó claro o no? Sí, Sí. Bien. Pero hay que practicarlo más, pero sí. yo lo hago distinto. ¿Puedo contarle cómo lo hago para ver si está bien? Sí, no hay ningún problema. Coméntame. Pongo HNO, como vos pusiste, y después pongo como un subíndice acá abajo, cuántas H hay, cuántas N hay y cuántas OA, cuántas, eh, cuántas hay de cada una, digamos. Y después simplifico y me queda lo mismo. Digamos, en este caso me tendría H2, N2 y O4. Entonces simplifico el 2 con el 2 y con el 4. 1, 1, 2. Me quedaría. Que el 1 Bien. no se escribe, digamos. Claro, el uno no se escribe. A ver, está bien. Sí, si es lo importante es llegar al mismo resultado. Si de esa Bien, forma a vos te queda cómodo hacerlo, sí, está bien. Yo por ahí muestro esta forma porque es un poco más simplificada escribiendo las valencias abajo, entonces como que la claro. suma y la resta del equilibrio puede ser como simplificar la forma de anotarlo de cada uno, pero si de esa forma a vos te queda cómodo, está excelente. Lo Bueno, importante es que vos listo. llegues a este mismo resultado. Bien. Lo único que cuando no simplifico cuando alguno no tiene un subíndice. Ahí no, porque si no me la cambiaría, no me quedaría la misma fórmula. Claro, ahí no tenés que, o sea, es que ninguno de estos va a tener subíndice. O sea, puede tener Claro, subíndice el hidrógeno, pero el no metal nunca va a tener subíndice. claro. Listo. ¿Sí? ¿Quedó claro entonces esto? Sí, esto solamente se tiene en cuenta para formar los oxácidos. Esto se tiene en cuenta para formar solo los oxácidos. Bárbaro. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se va a llamar este compuesto? Se pone la palabra ácido, porque esto es un ácido, y se pone exactamente igual que te veníamos antes. El no metal con la terminación Nitroso. oso, oso, ico o perico. En este caso estamos usando la valencia más chica del nitrógeno. ¿Cuál es la valencia más chica del nitrógeno? 3. Bien. ¿Cómo entonces se llamaría este compuesto ácido? Nitroso. Nitro. ¿Quedó claro esto? Sí, de 10. Bien. Vamos a hacer otro ejemplo por ahí. Vamos a agarrar. Bien. Vamos a ver esto, ¿sí? Nosotros vemos este compuesto, el cloro que está unido al oxígeno, ¿sí? Viendo el número que tiene el oxígeno del otro lado, ¿qué valencia es la que usó el cloro? La más alta.
¿Cómo? 7. La más alta, 7. La más alta, la valencia 7. Porque si ustedes se recuerdan, ¿sí? Teníamos, antes lo que hacíamos era cruzar las valencias. Entonces, en este caso, ¿sí? Sería el cloro más el oxígeno. Lo voy a escribir acá. Bien. Tengo el cloro 7, cloro con la valencia 7, oxígeno con la valencia 2. Si se acuerdan, nosotros lo que hacíamos era cruzar las valencias, ¿sí? La del 7 del cloro va al oxígeno, la del 2 del oxígeno va al cloro, ¿sí? En este caso que tenemos el óxido, ¿cómo se llama este óxido? Perclórico. El óxido perclórico, exactamente. Porque es el que tiene o anhídrido perclórico, porque es el que tiene la valencia más grande, ¿sí? Entonces, ahora, dijimos que este elemento tiene la valencia 7, ¿sí? ¿Qué valencia tiene el hidrógeno? 1, 1. ¿Qué valencia tiene el oxígeno? 2, 2. Hacemos la misma división de recién, ¿sí? Y hacemos la suma. 1 más 7 es igual a 8, ¿sí? Entonces, ¿por qué número tenemos que multiplicar al 2 para que me dé 8? por 4, Exactamente. Lo tengo que multiplicar por 4. Entonces, 4 por 2 es 8. La suma de esta me da 0. Entonces, la fórmula final de este elemento es HClO 4, ¿sí? Y me estoy refiriendo entonces, ¿cómo le pondrían a este elemento? Estoy utilizando de las 4 valencias la valencia más grande del cloro. Perclórico. perclórico. ¿Quedó claro esto? Sí, digamos que cambias la palabra óxido por ácido. Por ácido, exactamente. Cambio ¿Podemos la forma. hacer con el fósforo? Sí. ¿Querés ver las opciones, las que son los... Sí, porque se me complica con el fósforo, porque vi como muchos nombres y, y se me hace un lío. Bien, bien, bien. Vamos a verlo con el fósforo. El metafosfórico, el pirofosfórico y todo eso. Pirofosfato es. Sí, esos. Bien, 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 bien. Denme un segundo que no sé qué le pasó a la compu, que está clavada. Intento mover las cosas y... Hola, hola, ¿ahí me escuchan bien? ¿Me ven bien? Sí, Ah, porque está clavado. Escuchamos bien, pero la pizarra está inmóvil. No sé qué le pasa, está como clavado la compu. Aaron, recién yo me conecté un toque tarde porque también se me clavó la compu y no sé qué quedó clavado. Bueno.
Bueno, perdón, gente, no sé qué le pasa a esto que está clavado. Creo que te va a convenir reiniciar la compu. Sí, porque no sé qué le pasa que está, pero... Bien, ahí está. Ahora, a ver. Ahí está. Sí, ahí se mueve. Genial. Bien, perdón que se me clavó la compu. Bien, con respecto al fósforo, sí, el fósforo es uno de los casos especiales que nosotros tenemos el metafosfórico, sí, el pirofosfórico y el ortofosfórico, ¿sí? Cuando usa la palabra meta, ¿sí? Es con la valencia más chiquita. Cuando utiliza la palabra piro es con la valencia del medio, con la valencia 4, ¿sí? Y cuando utiliza con la valencia más grande es ortofosfórico, ¿sí? ¿Serían 3, 4 y 5 las valencias? Las valencias es 3, 4 y 5, ¿sí? Bien. Me quedaría H, C, O. ¿Ves? ¿Es para el único que se usan esos prefijos? Sí, sí, sí. H, H3. A ver, les voy a mostrar por qué esto sería así. Es uno de los únicos casos especiales. La valencia en este caso es 3. 1, ¿sí? Dijimos que era 2. O sea, este le ponemos 2. Por menos 2, ¿sí? Perdón, este 2 me salió medio choto. 2 por 2 es 4, ¿sí? 1 más 3 es 4. De esta forma queda balanceado ahí. ¿Está claro? El ácido metafosfórico. ¿Qué metafosforos? ¿Está claro hasta ahí? Sí, sí. Este es H2. En este caso tenemos con la valencia 4, ¿sí? 4. 2 por 1 es 2. ¿Sí? Para que esto me quede igual, tiene que ser, como es 3 por menos 2, me tiene que dar 6. 6 por 2, 3 por 2 es 6, 2 más 4 es 6. 6 y 6 queda balanceado. ¿Está claro? Sí.
Y en el caso este, utilizamos la valencia 5. ¿Sí? El fósforo es un caso particular por el tipo de hibridación y el tipo de elemento que es, entonces tiene una gran capacidad de atraer electrones, por eso es que se une con 3 hidrógenos. ¿Sí? Ujú. Entonces, en este caso se haría, la valencia es 1 del hidrógeno, pero multiplicada por 3 es 3, 3 más 5 es 8, y para que esto me dé 8, tengo que multiplicar el oxígeno por 4. ¿Queda claro esto? Sí. Es un caso especial, no se da, es con el único que se da este tipo de particularidades. Yo además de esos tres, no sé de dónde saqué ácido hipofosforoso y ácido fosforoso. Sí, es cuando utilizan la valencia más chica, porque tiene 3, 4 y 5 y también tienen la valencia 1. ¿Sí? Ah, La pero eso valencia 1 y la como que valencia 2. no los Pero debería estudiar. cuando si les van a dar algún, no creo que les van a dar algún elemento con fósforo, pero apréndanse estas tres fórmulas de memoria. Bien, Apréndanse HPO2, H2PO3, H3PO4, metafosfórico, pirofosfórico y ortofosfórico. bien, Apréndanse listo. estas tres de memoria, porque si ustedes le dicen, estamos para hacer una sal entre el ácido metafosfórico y el hidróxido de sodio, ya saben que la fórmula es esa, ya empiezan qué valencia tiene, si es valencia 1, si es valencia 2, si es valencia 3. Claro. Y yo le diré que estas se las aprendan de memoria. ¿Está claro? Sí. Bien. Lo último que quiero que vean de la parte de oxácidos, ¿sí? O de ácidos, antes de pasar a la parte de sales, es que en el caso que ustedes tengan un elemento que sea par, que su valencia sea par, por ejemplo, tengo hidrógeno, azufre y oxígeno, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del azufre tiene valencia 4 y 6 para hacer ácidos. Entonces vamos a suponer que usamos la valencia 6. ¿Sí? El oxígeno tiene valencia 2. Y el hidrógeno tiene valencia. ¿Qué valencia tiene el hidrógeno? 1. ¿Sí? Si yo vamos a suponer que yo al oxígeno lo multiplico por 3. 3 por 2 es 6. Siempre me va a sobrar 1. O sea, siempre me va a faltar 1 porque tengo un número impar. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Entonces, en caso que el no metal, la valencia del no metal sea par, siempre al hidrógeno tengo que agregarle un 2 abajo para poder balancear la ecuación. Si no, no lo voy a poder balancear nunca y va a estar mal. Entonces, si la valencia del no metal es impar, queda como está. Si la valencia del no metal es par, al hidrógeno se le agrega un 2. ¿Sí? Entonces, esto me va a permitir que en la suma total yo tengo 2 por 1, ¿sí? Más 6. Esto es 2 más 6 es igual a 8. ¿Queda claro? Sí. Perfecto. Entonces, si esta suma me da 8, ¿qué número le tengo que poner abajo el oxígeno para poder balancearle y que quede balanceado? 4. 4. Entonces, en este caso, la fórmula final de este elemento es H2SO4.
¿sí? En este caso es el ácido sulfúrico. ¿Queda claro? Sí. ¿Hasta ahora va todo bien? Sí, sí. ¿Alguien tiene alguna duda de todo lo que hemos visto hasta hoy? Así podemos pasar a la parte de sales. ¿Podemos salir entonces? Sí. Bien. Nosotros en las sales vamos a tener varios tipos de sales, pero los dos más importantes son las sales binarias y las sales ternarias. Las sales binarias están formadas por un hidrácido más una base, la base, ¿sí?, es un hidruro, perdón, un hidróxido, y por otro lado vamos a tener las sales ternarias que están formadas por un hidróxido más un oxácido o ácido. ¿Sí? ¿Cómo se balancean y cómo queda hecho cada una de las sales? ¿Sí? Vamos a empezar con lo que es sales binarias. Voy a hacer acá abajo en grado un ejemplo de sal binaria, podemos ver en la próxima página una sal ternaria. ¿Sí? Vamos a suponer que tenemos el bien. Vamos a suponer que tenemos el ácido sulfídrico. Sí, la ternaria María es oxosal o sal ternaria. Ahí está. Tenemos el ácido sulfídrico, ¿sí? Vamos a poner el nombre acá. El ácido sulfídrico más el hidróxido de aluminio. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Entonces, yo lo que voy a formar del otro lado, ¿sí?, siempre va a ser un compuesto más agua. No entendí. Como para saber qué compuesto voy a formar, yo lo que tengo que hacer es dividir en este caso acá a este elemento y lo divido acá. ¿Sí? Entonces, yo de este lado voy a unir poniendo la base primero se escribe la base, AL, y después entre paréntesis se pone el ácido. ¿Sí? Y lo que yo tengo que hacer acá es empezar y cruzar las valencias y la cantidad de hidrógenos que tenía antes.
¿Cuántos hidrógenos tengo de este lado? 2. 2. ¿Cuántos oxidrilos tengo de este lado? 3. Entonces, lo que voy a hacer es cruzar la cantidad de hidrógenos, se la voy a poner al aluminio, la cantidad de oxidrilos se la voy a poner al azufre. Entonces, aluminio, ¿qué número le voy a poner abajo? 2. Y al azufre, 3. 3. Entonces, vamos a empezar a balancear, ¿sí? Balanceamos, así como está escrito, primero el metal, después el no metal, después el hidrógeno y los oxígenos. Si balanceamos todo bien, debería quedar bien balanceado, debería quedar balanceado solo, ¿sí? Vamos a empezar. ¿Cuántos aluminios tengo del lado derecho? 2. 2. Le ¿Del lado pongo un 2. izquierdo? Tengo No, 1. ahora tengo acá. 1. 1. Entonces, del lado derecho tengo 2, del lado izquierdo tengo que tener la misma cantidad. Le pongo un 2. 2 adelante. ¿Cuántos azufres tengo del lado derecho? 3. ¿Y del lado izquierdo? 1. Entonces, ¿cuál número tengo que ponerle acá? Un 3. 3. Ahora, vamos a balancear los hidrógenos, ¿sí? ¿Cuántos hidrógenos tengo ahora? 3. ¿Por cuántos hay 6. acá? 3 por 2 es 6. Entonces yo de este lado, yo acá tengo, ahora voy a pasar a tener 6 hidrógenos. ¿Está claro? ¿Y cuántos hidrógenos tengo de este lado? 6. Bien, 2 por 3 es 6, ¿sí? A este 2 lo multiplico por el 3 que está acá. Claro. 2 por 3, tengo 6 hidrógenos. O sea que tengo hidrógenos 12 en total. ¿Cuántos? Si sumo los 2, 6. De ese lado tengo 12. Tengo 12, exactamente. Tengo un total de 12 Hidrógenos. hidrógenos, ¿sí? ¿Cuántos tengo ahora de este lado? 2. ¿Y qué número le tengo que poner adelante para que esto quede, para que quede balanceada la cantidad de hidrógeno? Un 6. Dijimos que si balanceamos bien los hidrógenos, los oxígenos estaban bien. ¿Cuántos oxígenos tengo de este lado? 6. ¿Y de este lado? 6. Entonces, la sal de este lado ya estaría balanceada. Es aluminio 2, azufre 3, 6 moléculas de agua. Ay, profe, no entiendo cómo balanceas. Bien, vamos de nuevo, no hay ningún problema. Nosotros tenemos, lo voy a hacer del otro, voy a esperar que lo voy a hacer de otro lado, así queda bien claro. Bueno, ¿Sí? O esperen que se me clavó la compu de nuevo. Les pido disculpas. Ahí está. Ahora creo que ya funciona. Ahí está. Bien. ¿Cómo balanceamos? Lo primero que tenemos que hacer es trazar una línea que divida cada uno de los compuestos, o sea que quede el metal y el no metal dividido de lo que está unido antes. ¿Sí? Entonces, yo acá, después del 2, voy a hacer una línea divisoria. ¿Sí? En sí, este caso, después del aluminio, voy a hacer otra línea divisoria. ¿Está claro hasta ahí? sí. Bien. Ahora lo que tengo que contar es, ¿cuántos hidrógenos hay de este lado? ¿Cuántos hay acá? 2. 2. ¿Sí? ¿Cuántos oxidrilos tengo de este lado? 3. 3. Perfecto.
Lo que yo hago ahora, ¿te acordás cuando veíamos recién los óxidos que teníamos que intercambiar valencias? Sí. Bien. Los hidrógenos que tengo del compuesto del ácido, se los tengo que poner en el aluminio. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Y la cantidad de oxidrilos que tengo del lado del hidróxido, se los tengo que poner al azufre, al no metal. ¿Queda claro esto? Sí. Bien. Entonces yo ahora escribo, ¿sí? ¿Cuántos hidrógenos tenía este lado? 2. Entonces, abajo del aluminio, ¿qué número voy a poner? 2. 2. En el caso de los azufres, ¿sí? ¿Cuántos oxidrilos tenía de este lado? 3. O sea que pasas 3. Pasa 3. En este caso que María Candela está preguntando el tema de por qué se intercambia, porque es como si yo acá hiciera un intercambio de las valencias. La valencia del azufre es 2, se la pongo al aluminio, la valencia del aluminio que es 3, se la cruzo al azufre. Pero a la hora de escribir la sal es más fácil haciendo esta división. Bien, ¿quedó claro esto hasta ahora? Sí. Perfecto. Ahora lo que tenemos que hacer es balancear. Primero se balancea el metal. Segundo, el no metal. Tercero, tengo que balancear los hidrógenos. Y cuarto, tengo que balancear los oxígenos. ¿Vamos hasta ahí? Bien. Entonces, vamos a ver cuántos aluminios me quedan en la reacción final. ¿Sí? ¿Cuántos aluminios tengo del lado derecho ahora? ¿Cuántos hay? Hay 2. ¿Sí? ¿Y cuántos tengo del lado izquierdo? Hasta acá, ¿cuántos tengo? 1. Uno solo. Entonces, ¿tengo la misma cantidad del lado derecho que el lado izquierdo? No. ¿Tengo o no tengo la misma cantidad? No. No. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Poner la misma cantidad de ambos lados. De la reacción final de lo que está al lado derecho, no puedo restarle a nada, le puedo restar. Tengo que agregar algún valor del lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde agregaría este 2? ¿A dónde pondrían este 2? ¿Adelante del aluminio, atrás del aluminio? ¿Dónde va? Adelante. Adelante del aluminio, de este lado. ¿Sí? Porque yo acá no puedo agregarle solamente el aluminio, sino que yo acá le voy a agregar al compuesto entero este valor. ¿Queda claro eso? Sí. Entonces, si necesitan que vaya más despacio, no hay ningún problema, lo vuelvo a explicar. Tengo estas dos valencias, de este lado tenía 2, de este lado tenía 1, ¿sí? Entonces, lo que yo hago después es este 2, lo voy a pasar adelante del aluminio. ¿Quedó claro? Sí. Todo esto lo hacemos para igualar. Para igualar, porque nosotros tenemos que, ustedes cuando hagan sales, el resultado final siempre se lo van a dar balanceado, lo van a tener que balancear para hacerlo bien. Igualar y balancear es lo mismo. Sí, igualar o balancear, o sea, hacer la parte estequiométrica. Y si no, también esto les puede servir porque, por ejemplo, después pueden pedirles que hagan un ejercicio de reactivo limitante y si ustedes no balancearon la sal, les va a dar mal. ¿Sí? Sí. Bien. Sigamos con esto. Ahora, dijimos, el metal ya está balanceado. Vamos ahora con el no metal.
¿Cuántos no metales, o sea, cuántos azufres tengo del lado derecho? 3. ¿Y del lado izquierdo? 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Pasarle 2. ¿Sumarle? Claro, sumarle 2 más, ¿sí? Entonces, este 3 lo tengo que pasar acá adelante. ¿Quedó claro eso? Sí. ¿Por qué pasas 3 y no 2? Porque yo no puedo, o sea, yo acá tengo un azufre, ¿sí? Ajá. Pero tengo un compuesto completo del ácido, no puedo sumarle solamente, o sea, yo acá no puedo poner azufre y azufre, sino que tengo que agarrar y sumar la cantidad de compuestos que me quedan en mi cantidad final. Yo acá tenía 1, pero necesito tener 3, ¿sí? Y la única forma de tener 3 es poniéndole el número de moléculas que voy a tener. Ok. ¿Quedó claro eso? Sí. ¿Segura? Sí, sí. Entonces, ya tenemos balanceado el aluminio, que es el metal, el azufre, que es el no metal. ¿Qué sigue después del metal y el no metal? Los hidrógenos. Hidrógeno. Los hidrógenos, ¿sí? Entonces, vamos a ver los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos yo tenía al principio, antes de balancear el metal y el no metal? 2. 2. ¿Y ahora cuántos tengo? 6. ¿Por qué 6? ¿No se tiene que multiplicar el 3 por el 2? Exactamente, porque es 3 que tengo de la molécula ahora, por 2 que tenía antes, ¿sí? Esto me da un total de 6 hidrógenos de este lado. ¿Está claro? Sí, sí. ¿Todos entendieron eso hasta ahí? Lo que hago es multiplicar. ¿Cómo? Lo que hago es multiplicarlo. Es multiplicar este número de adelante por este número que tengo acá. 3 por 2 es 6. Ok. ¿Sí? Ahora, de este lado, ¿cuántos hidrógenos tenía antes? 3, ¿no? Sí, 3. 3. ¿Sí? Porque tenía 3 oxígenos y tenía 3 hidrógenos acá adentro. ¿Y cuántos tengo ahora? 6. Tengo 6. ¿Por qué tengo 6? Porque 3 por 3, 6. Porque multiplico este valor por este de acá. Entonces, 2 por 3 es igual a 6. Ahora, tengo 6 del lado izquierdo y 6 del lado derecho. ¿Cuántos hidrógenos en total tengo? 12. 12 hidrógenos. 6 hidrógenos del primer ácido y 6 hidrógenos del oxácido, del hidruro. Tengo 2 en total. ¿Sí? ¿Cuántos hidrógenos tengo acá arriba del lado derecho? 2. 2. Entonces, ¿qué número me faltaría ponerle acá adelante para que multiplicado por 2 me dé 12? 6. 6. 6 por 2, 2. 12. ¿Cuánto tenía del lado izquierdo? 6 más 6 es 12. ¿Está balanceado de ambos lados? Sí. 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 Perfecto. Y ahora por último, ¿sí? Vamos a ver los oxígenos para ver si quedó bien hecha la reacción. ¿Cuántos oxígenos tengo del lado derecho? 12. No, mentira, 6. 6. 6 por 1 es 6. ¿Sí? ¿Cuántos tengo del lado izquierdo? 6 también. 3 por 2 es 6. ¿Quedaron balanceados los oxígenos? Sí. ¿Quedó bien claro esto? Sí.
Sí, sí. ¿Alguien tiene alguna duda? No tengo drama, lo vuelvo a explicar. No entendí el 6 de los oxígenos. Bien. Nosotros en la fórmula del agua, ¿sí? La fórmula del agua es hidrógeno, hidrógeno, oxígeno. ¿Sí? Yo tengo el 6 este adelante. Si yo tengo 6 moléculas iguales. ¿Sí? Si cada molécula de agua tiene un oxígeno, ¿cuántas moléculas, cuántos oxígenos tengo en 6 moléculas? ¿Cuánto me daría el total? 6. 6. Porque tengo 6 moléculas iguales. Entonces, si yo por cada molécula de oxígeno, de agua, tengo un oxígeno, 6 por 1 es igual a 6. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Ahora, vamos al lado izquierdo. El primer compuesto, este de acá, ¿tiene oxígeno? No. No tiene oxígeno. Entonces, de este lado no tenemos que balancear nada. Vamos del lado derecho y corroboremos. ¿Cuántos oxígenos tenía inicialmente? 1. Bien, tengo un oxidrilo. Pero ¿por cuánto me lo multiplicaba acá? ¿Por cuánto lo tenía que multiplicar? ¿Cuántos oxidrilos tenía? ¿Cuántos había acá? 3. 3. Yo inicialmente tenía 3. Ahora, cuando yo el 2 del aluminio lo pasé para adelante, ¿sí? Yo tengo 2 moléculas, ¿sí? Sí. Entonces, si yo tengo 2 moléculas con 3 oxígenos cada uno, ¿cómo sé la cantidad total que tengo? ¿Por qué lo multiplico? Multiplico 2 moléculas por 3 oxígenos. 2 por 3, ¿cuánto es? 6. Claro, ahí 6. entendí. Entonces, del lado izquierdo tengo 6 oxígenos. Sí, Del lado derecho, también. Y queda también. igualado. Entonces ahí quedó la sal balanceada. Genial. ¿Quedó claro todo? Sí. Sí, sí. Bien. ¿Alguien sabe cómo le pondríamos de nombre a esta sal? ¿Sería sulfato de aluminio? No. En este caso, cuando nosotros hacemos una sal binaria, ¿sí? Cuando la sal es binaria, o sea, está formada por un hidrácido, ¿sí? Se vuelve como si hiciéramos un hidruro. Se le pone al no metal la terminación uro, D y el metal. En este caso sería sulfuro, sulfuro de aluminio. ¿Quedó claro esto? Sí. Entonces, en el caso de una sal binaria que está formada, ¿sí? Volviendo a la otra. La sal binaria está formada por un hidrácido más un hidróxido, como la que tenemos acá. La nomenclatura de la sal binaria es el no metal con la terminación uro
de metal. Entonces,